7 respuestas basadas a los argumentos ateos de Fernando Vallejo. Hola a todos. Esto es Cristianismo Católico con Romeo Charlie. Un troll en Internet es un usuario que publica mensajes provocativos, ofensivos o fuera de lugar en foros, redes sociales, blogs, salas de chat, o cualquier otro sitio online donde pueda hacer un comentario o chatear en directo. El objetivo de un troll es molestar, llamar la atención, boicotear la conversación, o instigar el conflicto, la hostilidad o las discusiones en una comunidad social en línea. Pero trolls los ha habido desde siempre, incluso antes de que existiera Internet. Fastidias por aquí, fastidias por allá. Fastidias por aquí, fastidias por allá. Fastidias por aquí, fastidias por allá. Para la muestra, un botón. Fernando Vallejo. Los insultos constantes de Fernando Vallejo a todo lo que existe menos los animales, se parece al origen del punk, diseñado y ejecutado para sacar de quicio y escandalizar a la audiencia, pero que pierde efectividad en la medida en que la ofensa se repite constantemente. ¿Es que acaso hay alguien que tiemble de la ira a estas horas de la vida cuando oye Anarchy in the UK? Sí, cómo no. Eso que se los crea su tía. Entonces, ¿por qué meterse con Fernando Vallejo? ¡Eres un grandísimo estúpido! Si los únicos que le prestan atención son los adolescentes y adultos que probablemente nunca han oído hablar de forma peyorativa, vulgar e insultante a un personaje público, distinto de los locutores de radio, los raperos y reggaetoneros. Eso tuvo que doler. Bueno, es que alguien tiene que analizar y rebatir sus comentarios. ¿Y quién dijo que Fernando Vallejo no yerra? En realidad lo hace, y constantemente. Antes que nada, los clips que presento provienen del video del canal de YouTube, Ateísmo Brillante, intitulado, Los argumentos ateos de Fernando Vallejo, del cual les dejo el link en la descripción. A pesar de la brevedad de los clips, estos no han sido sacados de contexto y representan bien a lo que se refiere el video. Ajá, ¿qué más? Por razones de espacio y tiempo, no todas las afirmaciones de Fernando Vallejo están cubiertas en este video, me ocuparé por ahora de 7 de ellas. Siempre es peligroso a mí darme la palabra cuando voy a hacer una pregunta a un ponente porque yo también me dedico a las conferencias. Que no haya respondido a todas las aseveraciones de Vallejo, no implica que no tengan una respuesta, o que esté de acuerdo con él. Tiene perfecta validancia. Ah, también. Independientemente de que este video llegue a llamar la atención o no de aquellos a quienes critico, por favor yo le pido encarecidamente a todo aquel que vea este video, para que o no llegue al final, que por favor no le mande a ellos mensajes de odio, ni insultos, ni intentos de doxeo, ni nada parecido. Por favor, esto es solo una controversia, no una cacería de brujas. Marica, ya. Dicho esto, empecemos. Así que, let's go. Número 1. Los albigenses o cátaros, a quienes Inocencio III reprimió y exterminó, borrando toda la civilización de la Languedoc, del sur de Francia, sus correligionarios cristianos fueron los que le dieron este nombre a la Iglesia de Roma y al del Papa del Anticristo. Este comentario de Vallejo enlaza muy bien con el quinto y el sexto. Vaya que empieza muy bien el escritor, esquivando innecesariamente la responsabilidad sobre el título de su libro. Sí, cómo no. Eso que se los crea su tía. No fui yo, fueron los cátaros. Curiosamente se parece mucho al herrero del cuento de Chesterton, llamado El martillo de Dios. Que modere su lenguaje la Biblia y yo moderaré el mío. En fin, Vallejo hace referencia a los que algunos llaman la cruzada albigense del siglo XIII, iniciada por el Papa Inocencio III. Podría iniciar un largo relato de por qué las creencias de los cátaros representaban una amenaza al cristianismo tal como se profesaba entonces y ahora, pero creo que es más fácil decir por qué le gusta tanto la secta cátara a Vallejo. Eran ascetas, castos, vegetarianos, creían que Satanás era el creador del mundo material y denunciaban los excesos de la jerarquía cristiana católica. Mejor dicho, iguales a Vallejo, exceptuando la castidad. Qué conveniente, ¿verdad? Ya sabemos que lo que la gente creyente o no creyente espera de un cristiano católico comprometido y de su jerarquía es que sean perfectos, ni más ni menos. O si no, son unos hipócritas. Sin embargo, ahí está la Biblia que no disimula nada.
Yahvé Dios saca de Egipto a los esclavos hebreos. Y no mucho después se hacen un becerro de oro para adorarlo. Yahvé Dios asienta a los israelitas en la tierra prometida. E inicia un periodo de apostasía y degeneración de 3 siglos, con 2 guerras civiles y episodios de depravación al por mayor. Yahvé Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Y este instituye la esclavitud. Yahvé Dios proclama la unión del hombre y la mujer indisoluble. Y este instituye el divorcio. Si esto pasó con el pueblo elegido de Dios, ¿por qué las cosas habrían de ser diferentes para la cristiandad? Sí, los humanos seguimos siendo imperfectos, inhumanamente imperfectos, incluso aunque queramos ardientemente ser santos. Y si después de esto crees que puedes ser bueno, moral y perfecto por tus propios medios, entonces no estás prestando atención. ¿Qué? Número 2. Claro que creo en Dios, es un ser malísimo. Porque ¿cómo es posible que en su omnipotencia, pudiendo hacer bien las cosas, haga un trabajo tan chambón y nos imponga el dolor de la vida, la vejez, la enfermedad, la muerte, los terremotos? ¿Pero crees o no crees, Fernando? Porque Mira, yo he leído donde dice que no entendemos crees. por Dios? Entendemos Claro. por Dios. Si entendemos por Dios el creador del universo, desde la eternidad, a mí me cuesta tanto trabajo atribuirle la eternidad al universo como atribuírsela a Dios. Pero si la escolástica y la teología católica le dan entre las cualidades de Dios la de la bondad, pues yo no veo cómo puede ser bondadoso quien en su omnipotencia pueda hacer el bien haga el mal. Esto se volvió repetitivo para mí. No de nuevo, decir. Mientras se me ocurre otro nombre más pegajoso, llamemos esto el síndrome de soy más inteligente que Dios, porque, soberbia, no le dice suficiente al público. Si hay algo que todo el mundo sabe, incluyendo a Fernando Vallejo y a mí, es que Dios es amor. Esto y mucho más. Sí, claro que Dios es amor. Y de esto, resulta razonable inferir que al amor le gusta ser amado también. ¿Sí o no? Esto suena como una buena razón para iniciar una creación completica. ¿No les parece a ustedes? Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Ahora, sabemos que el amor obligado es insípido, no tiene mérito ni valor. Mientras que el amor dado voluntariamente es mucho más valorado, reconfortante y agradable. Esto es, tanto para Dios, como para los seres humanos, sin duda alguna. ¡Bam! Ahí tienes el por qué los seres humanos tienen libre albedrío. ¿Y qué significa? No entiendo. Ah, ya entendí. Quizá haya otras razones, como no querer tener que lidiar con autómatas, pero la principal razón es que para ser amado por voluntad propia, pues se necesita que tus criaturas creadas tengan libre albedrío. Por el libre albedrío la mujer y el hombre decidieron desobedecer a Dios, queriendo igualarse a Él. Por esto, la creación sufrió un desbarajuste, pues por el pecado aparecen la muerte, la pena, el dolor y el daño que puede provenir del libre albedrío que el ser humano abusa. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Y por supuesto que Dios es infinitamente justo. Y la justicia de Dios se tiene que cumplir. ¡Estamos perdidos! ¡Perdidos! Jesús hablaba de su generación. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta, y no bailasteis. Os endechamos, y no llorasteis. Si Dios ejerce justicia con un diluvio universal, pues muy malo. Y si Dios deja vivir a sus descarriados, que tanto daño hacen a los inocentes, en espera de una conversión, también es malo. Mira que tu libre albedrío es respetado a toda costa. Haz buen uso de él. Porque es lo que un hombre hace. Número 3. La Iglesia se pasó toda la Edad Media, desde que subió al poder en el año 312, cuando se subió al carro de la victoria de Constantino, del emperador Constantino, un genocida, hasta cuando le quitó el poder del Risorgimento italiano, el poder temporal, le quitó la ciudad de Roma y los dominios pontificios. La Iglesia no hizo sino falsificar documentos y tergiversar la verdad. Ella era la dueña de la escritura. Ella produjo la oscuridad de la Edad Media. Durante toda la Edad Media falsificó. A los 100 años de que Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, la Iglesia creó el índice de libros prohibidos para arrojar la libertad de expresión. Falsificaciones. Entonces quiero ver los originales. Get a load of this guy.
Esta es sin duda una de las acusaciones más creíbles, pero eso es porque es algo que la gente desea creer. Vamos, o si no, ¿por qué el Código Da Vinci fue tan popular? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! La forma en la que se nos ha contado la historia de la Iglesia Católica a veces también ha faltado a la verdad. A lo largo de los siglos muchísima gente de todo tipo ha opinado sobre la Iglesia, ofreciendo una imagen muy negativa y sin embargo nada contrastada de ella. Sé muy bien lo que digo. ¡Ah, ya! ¡Cállate! Y en esa leyenda negra había de todo, mucha imaginación, pero también grandes dotes de manipulación política e ideológica. Esto y mucho más. Cabe destacar que también hay muchos historiadores y teólogos que sostienen que la Iglesia Católica ha jugado un papel importante en la preservación y transmisión de documentos históricos. Por ejemplo, la Iglesia ha sido responsable de la creación y mantenimiento de bibliotecas y archivos que contienen una gran cantidad de documentos antiguos. Oye, despacio, cerebrito. Mientras lo que quedaba del Imperio Romano combatía las invasiones bárbaras, desde los godos, pasando por los vikingos y sin olvidarnos de los hunos, la Iglesia Cristiana Católica se dedicaba, entre otras cosas, a preservar el saber de la antigüedad, copiando manuscritos a libros. No me digas. No me digas. También jugó un papel fundamental en la aparición de las primeras universidades, lo que llevaría al Renacimiento, y también, ¿por qué no?, al surgimiento de la Ilustración. Si esto fue el resultado de un proceso de falsificación continuado, sin duda es el proceso de falsificación más exitoso de la historia de la humanidad. Número 4. Pues mira, ¿para qué le seguimos sumando a la patraña de la iglesia las nuevas patrañas de los vendedores de libros sobre Jesús? Sobre Jesús hay una literatura inconmensurable en los Estados Unidos y en los países protestantes. Sobre su historicidad, que no es probable. Sobre Pablo igual. La existencia de Cristo en el libro. Sí. Pero, Dice que es como una unión de todas las de dioses y profetas más antiguos. Sí, pero dejemos la teoría de qué es, cuál Cristo de todos, porque la iglesia tiene tres muy distintos. En el Nuevo Testamento, en los 27 textos del Nuevo Testamento hay tres Cristos. Uno es el de los evangelios sinópticos, que son el de Marcos, el de Mateo, el de Lucas. Otro es el del Evangelio de Juan, distintísimo, y otro es el de Pablo. ¿En qué es distinto el Evangelio de Juan a los otros tres? Son distintísimos. Cristo de Pablo es una entidad teosófica casi sin carne ni hueso, pese a que muere y resucita. El Cristo de los sinópticos come como descosido y bebe como cosaco, y todavía después de muerto, cuando resucita, pide que le den de comer y le dan pez asado. Y el Cristo del Evangelio de Juan, ese que empieza diciendo: en el principio era el verbo y el verbo estaba cerca de Dios y Dios era el verbo, el logos griego o el verbo latino, que todo el tiempo habla yo soy la verdad y la vida, yo soy el vino, el auténtico vino, yo soy el camino. Yo, como cualquier Chávez. Tres divinas personas y un solo Jesús. Así, o más claro. Le llaman torturar la data. ¿Qué? En el ámbito científico hace referencia a aquellos que, para poder publicar un papel conforme a los resultados deseados, manipulan la información recabada hasta que los dé. Este es el método preferido para aquellos que quieren atacar a la Iglesia Cristiana Católica. Solo así Fernando Vallejo puede acusar de que haya tres Jesucristos en el Nuevo Testamento. Solo Fernando Vallejo puede abusar del lenguaje llamando teósofo a Pablo. Que a los arrianos no les cuadraba que Jesús tuviera una naturaleza divina. Entran el Evangelio de Juan y las epístolas de Pablo. Que los gnósticos no les cuadraba que Jesús tuviera un cuerpo físico. Entran los Evangelios sinópticos. Nunca ha faltado en la historia de la Iglesia Cristiana Católica alguien que cuestione la ortodoxia, desde el mismo principio. Por lo mismo, cada evangelio y epístola tiene su enfoque particular. Elena Blavatsky es la teósofa original. Aseguraba tener una conexión divina que Pedro, los evangelistas y demás apóstoles sí tenían. Número 5. El cristianismo es una empresa criminal. Que ha atropellado y derramado la sangre de hombres y animales durante 1700 años. Fernando Vallejo es una empresa criminal. Por favor, que alguien calle a ese imbécil. Es bastante diciente que Vallejo no deje de hablar del cristianismo católico como si apenas tuviera 1700 años.
Va aquí en torno a lo que usted menciona del problema educativo, del problema social, del problema de organizaciones. Es algo que desde el punto de vista del ajedrez se responde muy rápido y es la táctica y la estrategia. O sea, si usted sabe la parte de la diferencia entre táctica y estrategia. Siempre omite los primeros 300, porque le conviene o porque le da la gana. Los santos fueron una basofia anoche, todos basofia. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Que el tipo no tiene por qué ser preciso, todo porque es escritor y no historiador. Bueno, si va a decir lo que va a decir, es mejor que sea preciso. No shit, Sherlock. El género humano ha matado hombres y animales desde antes de que hubiera registros escritos. Sin embargo, nadie considera a la raza humana una empresa criminal, al menos no en el sentido en que lo hace Vallejo. Ajá, ¿qué más? Y por cuenta del libre albedrío, esta es la gente con la que Yahvé Dios tiene que lidiar. ¿Es esto, o una manada de autómatas? Veamos. El paganismo de todos los tiempos es de lejos la religión que más víctimas humanas y animales se ha cobrado. No hay que ser un genio para darse cuenta. Y sin embargo Vallejo nunca ha denunciado el resurgimiento del paganismo en el hemisferio occidental. La esclavitud como institución también se ha cobrado incontables víctimas, desde antes que hubiera registros escritos. Vallejo omite denunciar y condenar que la esclavitud aún existe entre nosotros, especialmente en el Medio Oriente. Pero no, es mucho más mediático irse por las ramas. Y Vallejo mismo ha dicho que si estuviera en su poder, exterminaría de 2 a 4 millones de colombianos, nada más porque sí. Y también exterminaría a los que sacrifican animales y se alimentan de ellos, como cualquier Charles Manson lo hubiera querido hacer. De acuerdo a su propia lógica, Fernando Vallejo también es una empresa criminal. O si no, son unos hipócritas. Número 6. Los crímenes son incontables, la institución más monstruosa que haya concebido la humanidad es la Inquisición, que duró 700 años, y que torturó y quemó impunemente. Leyenda negra, fake news de ayer. A lo largo de la historia, la Iglesia ha sido víctima de manipulación y tergiversación para desacreditar. Películas, novelas y libros de texto han recogido el mito de la Inquisición, donde se mezcla perfectamente el anticatolicismo y la leyenda negra española. En ella se presenta a la Iglesia de manera bárbara y como responsable inmisericordia de decenas de miles de muertos. Según los historiadores, estos tribunales no fueron esas máquinas de matar de las que hablaban, y que además fueron mucho más garantistas y con menos muertos que los protestantes. No es cierto. Sí es cierto. Además, la historiadora Elvira Roca agrega que, la Inquisición no solo perseguía la disidencia del catolicismo sino también delitos como el proxenetismo, abuso de menores, falsificación de moneda. El historiador Jeffrey Parker cree que en los 350 años de existencia del tribunal causó unos 5.000 muertos. Por su parte, Jaime Contreras y Gustav Henningsen han estudiado la época comprendida entre 1540 y 1700, en que la Inquisición encausó a 49.000 personas. Las condenas a muerte se dictaron en un 3.5% de los casos, según los cálculos de Gustav Henningsen, pero solo al 1.8% de los condenados se les aplicó efectivamente la muerte por hoguera. La Edad Media es presentada todavía hoy como una época oscura que frenó el progreso debido al fanatismo religioso de la Iglesia Católica. Aparece así representado en el cine e incluso en el medio académico. Sin embargo, el prestigioso historiador, no católico, Rodney Stark asegura que, Voltaire y sus compañeros crearon la ficción de los años oscuros para poder reivindicar que fueron ellos los que hicieron emerger la Ilustración. Como cualquier historiador competente, e incluso ahora las enciclopedias, defiende, no hubo tales años oscuros. Al contrario, fue durante esos siglos cuando Europa hizo el gran salto cultural y tecnológico que la situó a la cabeza del resto del mundo. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Número 7. El cristianismo la lleva atropellando 1700 años. Al cristianismo le vemos toda la oscuridad de la Edad Media, la oposición al avance de la ciencia, con su cruzada en favor de la paridad y con su oposición a la interrupción del embarazo y a los métodos anticonceptivos y al control demográfico. La bomba demográfica se nos vino encima. El principal causante de esta bomba demográfica es el Papa que se acaba de morir, Carlos Wojtyla. Vallejo, que las cifras no cuadran. Agárrense duro, porque lo que viene es ciencia demográfica. ¿Ves esto? Esto es ciencia. Oye, eso es aburrido. Veamos cómo se movió la población durante el pontificado de Juan Pablo II.
Ahí vamos. Entre 1978 y 2005, la población de Asia experimentó un aumento significativo. Para ser más preciso, permítanme proporcionarles algunos datos concretos, provenientes del Banco Mundial. En 1978, la población de Asia era de 2.537 millones de personas. En 2005, la población de Asia había crecido a 3.980 millones de habitantes. Por lo tanto, la población asiática aumentó en aproximadamente 1.443 millones durante ese periodo de 27 años, un 56.86%. En 1978, la población del África subsahariana era de 356 millones de personas. En 2005, la población del África subsahariana había crecido a 801 millones de habitantes. Por lo tanto, la población del África subsahariana aumentó en aproximadamente 445 millones durante ese periodo de 27 años, un 225%. En 1978, la población de América Latina era de 329 millones de personas. En 2005, la población de América Latina había crecido a 563 millones de habitantes. Por lo tanto, la población latinoamericana aumentó en aproximadamente 234 millones durante ese periodo de 27 años, un 71.12%. En 1978, la población del Medio Oriente era de 160 millones de personas. En 2005, la población del Medio Oriente había crecido a 359 millones de habitantes. Por lo tanto, la población del Medio Oriente aumentó en aproximadamente 199 millones de habitantes durante ese periodo de 27 años, un 224%. Entre 1978 y 2005, la población mundial experimentó un incremento significativo. Según los datos, en 1978, la población mundial era de 4.290 millones, y para 2005, había aumentado a 6.560 millones. Esto representa un incremento del 49% durante ese periodo. En 1978, Latinoamérica representaba un 7.67% de la población mundial. En 2005, Latinoamérica representaba un 8.58% de la población mundial. En 1978, Asia representaba un 59.14% de la población mundial. En 2005, Asia representa un 60.67% de la población mundial. En números absolutos, Latinoamérica tuvo un gran incremento poblacional. En números relativos, Latinoamérica apenas subió menos de un punto, no alcanza ni siquiera a un 9% de la población mundial. Mientras tanto, en el mismo lapso de tiempo, Asia consolidó su primer lugar en la lista, llegando a representar un poco más de 3/5 partes de la población mundial. Los incrementos más espectaculares en números relativos tuvieron lugar en el Medio Oriente y el África subsahariana. La población más que se duplicó. Y en Asia, Medio Oriente y el África subsahariana, la influencia del Papa es virtualmente desconocida. Esto fue lo que pasó en el papado de Juan Pablo II. Y eso que estamos jugando con las reglas seculares, porque en realidad nosotros no nos ponemos a decidir quién vive y quién no. Así, o más claro, Vallejo, los números no cuadran. Matemáticas, hijo. Con eso alegarás, pero los números no mienten. Bonus track. Sí, Colombia es una mala patria. ¿Por qué? Y la mejor prueba es que porque hay 4 millones de colombianos afuera. Y estos 4 millones de colombianas se fueron por su gusto o porque Colombia los echó. Y si se pudieran ir 40 millones, se irían 40 millones de colombianos. ¿Por qué se ¡Qué incongruencia! ¡Qué estupidez! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Vallejo se va de Colombia por ser una mala patria, porque 4 millones de colombianos habían migrado del país. La solución de Vallejo. Se fue a México, donde se estima que un poco más de 12 millones de mexicanos viven fuera de su país. Esto no tiene nada que ver con México y los mexicanos, pero qué lógica tan brillante y apabullante la de Vallejo. Ahí sí te agarró. Conclusión. No alimentes al troll, pero hazle ver al público los errores que comete, sean deliberados o involuntarios. Como decían antes, Roma locuta, causa finita. ¡Cámbiale, March!
No permitas que los que hacen el mal te hagan desistir de hacer el bien. Y recuerden, la verdadera rebeldía consiste en rebelarse contra el mundo, el demonio y la carne y someterse a Dios. Ah, y si crees que eres más listo, más razonable, más inteligente, más bueno y más justo que Dios, bueno, eso será tema para otro día. De nuevo, gracias a todos los que han llegado hasta aquí conmigo. Por favor no se les olvide comentar, darle like, suscribirse, verificar las notificaciones de YouTube y compartir, que así me ayudan a conectar con el algoritmo. Que Dios los bendiga y chao. Matemáticas, hijo. Con eso alegarás, pero los números no mienten.